Buenos días, hermanos. Hoy, 16 de julio, vamos a tener los 15 minutos de crecimiento integral que corresponden al Departamento de Secretaría, y el tema es los dirigentes y el ideal bíblico, tema desarrollado por el pastor Aarón Omaña Pliego, secretario de la Unión Mexicana Interoceánica. Como bien es sabido, mis queridos hermanos, en los meses de julio a septiembre, o sea, el tercer trimestre de nuestra iglesia, normalmente en las iglesias locales se lleva a cabo los nombramientos de los nuevos dirigentes de nuestras iglesias que van a entrar en función en el mes de octubre. Sin embargo, para coincidir con el año civil y el calendario de actividades de la División Interamericana, la Junta Plenaria de la Unión Mexicana Interoceánica aprobó que a partir del año 2023 el ciclo eclesiástico y las funciones de los nuevos dirigentes iniciarán a partir del mes de enero. La elección de dirigentes con las debidas cualidades es de vital importancia para el progreso de la Iglesia, lo cual debe ejercerse al máximo cuidado al llamar a hombres y a mujeres a posiciones de solemne responsabilidad. Aquí mencionamos que de alguna manera es de vital importancia para el progreso de la Iglesia a la hora de elegir a nuestros dirigentes para los próximos años eclesiásticos. Debemos tomar en cuenta este punto, hermanos, es muy interesante. Pero además, miren, el manual de iglesia en su última edición presenta las cualidades bíblicas que se deben considerar en el momento de realizar la elección de sus dirigentes. Tomemos en cuenta esto, y para ello vamos a ver algunos textos bíblicos donde podemos ver la idoneidad moral y religiosa que deben tener nuestros dirigentes. En el libro de Éxodo, en el capítulo 18, en el versículo 21, mis queridos hermanos, Yetro, el suegro de Moisés, le hace unas recomendaciones a Moisés para que ponga dirigentes en el pueblo de Israel. Menciona lo siguiente, dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Está diciendo Yetro que escoja varones temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia, que los elija dentro del pueblo, ¿verdad? Del mismo pueblo, en este caso dentro de la misma iglesia vamos a elegir a las personas idóneas que cumplan con estos requisitos que estamos viendo en este texto bíblico. Pero además, miren, el libro de Hechos, el autor menciona en Hechos 6, capítulo 6, versículo 3, dice: busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los varones que vamos a poner deben estar llenos del Espíritu Santo y por siguiente de sabiduría, de buen testimonio. Dentro de nuestra iglesia hay muchos hermanos que cumplen estos requisitos, pero hay que hacer una selección cuidadosa, viendo que estos hermanos cumplan con la mayoría de estos pronunciamientos en la palabra de Dios. Y seguimos viendo, el apóstol Pablo menciona en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 7, lo siguiente: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aparte del buen testimonio que pueda tener en la iglesia, también debe tener buen testimonio con los de afuera, en el lugar donde vive, con sus vecinos, en su barrio, en su colonia. ¿Es importante esto? Claro que es importante, porque el hecho de que dé buen testimonio donde vive, eso hace que las personas alrededor de su vivienda, de su hogar, mencionen y sientan el deseo de pertenecer a donde este líder se reúne, a la iglesia donde va. Y si está de dirigente, pues qué bueno. Caso contrario, imagínense poner a una persona que no tiene buen testimonio en el lugar donde vive, que es peleonero, agresivo, grosero con los vecinos. Ponerlo como líder en nuestras iglesias demerita el hecho de que esas personas puedan llegar a reunirse o querer pertenecer a nuestras iglesias. Por eso debe tener buen testimonio con los de afuera. Y sigue diciendo el apóstol
Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo dice, lo que has visto de mi ejemplo, de mi testimonio que yo he dado ante muchas personas, debes de entregar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces deben de conocer la palabra de Dios aparte de enseñarla, ¿verdad? Debidamente, adecuadamente, con apego a un escrito está. Y seguimos viendo textos bíblicos. Dice, es necesario que el obispo, o sea, los dirigentes, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice el apóstol Pablo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El apóstol Pablo nos menciona y nos cita aquí varias cualidades que deben de tener los líderes. Y me llama la atención que el líder que pongamos también gobierne bien su casa, para que pueda gobernar la iglesia. Otra palabra que llama mi atención es la de neófito. ¿Qué significa esto? Neófito se aplica para aquellos nuevos creyentes, aquellos conversos que acaban de entregar su vida a Cristo a través del bautismo. No es conveniente darles cargos de responsabilidad por el momento dentro de nuestras iglesias, ya que esto podría traer algunas implicaciones para ellos. Lo que hay que hacer es instruirlos, cimentarlos bien en la doctrina, que las aprendan bien, que conozcan bien la palabra de Dios, que maduren, en otras palabras, dentro de la iglesia. A lo mejor el hermano mayor o algún anciano, tomarlos para que irlos llevando de la mano para que vayan aprendiendo, ¿verdad? Y se vayan cimentando perfectamente. Y así poder después ser dirigentes de nuestras iglesias, ser propuestos para que sean dirigentes de nuestras iglesias. El apóstol Pablo sigue diciendo aquí que los diáconos, o sea, los dirigentes, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a pruebas primero, y entonces ejerzan el diaconado, o sea, el liderazgo, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, o sea, el liderazgo, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Me llama la atención aquí en uno de los puntos que también a las mujeres pueden ser líderes de nuestra iglesia, y eso es muy importante, pero también deben de cumplir con todos los requisitos necesarios. Aquí el apóstol menciona algunos, pero los que hemos mencionado anteriormente también deben de cumplir con esos requisitos. Las mujeres de nuestras iglesias que van a ser propuestas a ocupar cargos de responsabilidad dentro de nuestras iglesias. Tomamos en cuenta eso, muy importante, hermanos, apreciados hermanos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y aquí, bueno, habla del joven Timoteo, que era joven, pero eso no implica también que en nuestras iglesias podamos proponer como líderes de nuestras iglesias a jóvenes. Los jóvenes tienen muchas capacidades y hay que involucrarlos dentro del liderazgo de nuestras iglesias para que ellos vayan
también creciendo junto con la iglesia, vayan aprendiendo, pero jóvenes que cumplan con requisitos que ya hemos mencionado en la palabra de Dios, que también ahí menciona el apóstol Pablo, pero sobre todo que estén instruidos en la palabra para que, como bien dice el apóstol Pablo, puedan alcanzar la salvación y puedan enseñar a quienes los escuchen. Y concluyo, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, el apóstol Pablo, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lo cita 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16. Nadie a lo mejor puede ser suficiente, pero a la hora de hacer los nombramientos, mis queridos hermanos, hay que poner a líderes que cumplan con la mayoría de los requisitos que ya hemos citado, que hemos mencionado a través de los textos bíblicos de la palabra de Dios. Mejor no lo van a cumplir todos, pero que cumplan con la mayoría. Hay que hacer una elección correcta, hermano, porque el poner buenos líderes al servicio de Dios y de nuestra iglesia va a hacer que la iglesia prospere, avance, queridos hermanos. Y por eso el pastor Aarón Omaña Pliego nos recomienda la siguiente dinámica a través de los grupos pequeños. Menciona, dice, por grupos pequeños elaboren listas de cualidades que deben tener un dirigente según la palabra de Dios y oren para que Dios ayude a nuestros dirigentes. Hacer una lista, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, de las cualidades que ya hemos visto en estos textos bíblicos y otras más que se encuentran ahí, y hacer las propuestas de nuestros líderes. Pero orar es una base fundamental, pero no orar una semana o días antes de los nombramientos. No, hermanos, yo recomiendo, ¿verdad?, que a lo mejor nos pongamos a orar un mes antes para que el Espíritu Santo sea derramado sobre la junta de nombramientos y ponga en la mente de cada uno de los hermanos que van a participar en esa junta los nombres de los candidatos a ocupar los cargos de dirigentes en el próximo año eclesiástico. Hermanos, deseo que Dios dirija a cada iglesia y congregación a elegir a sus dirigentes para el nuevo año eclesiástico. Que Dios les bendiga, que tengan un bonito día y que aprendamos a caminar con Dios y a servir a Dios. Es mi deseo y oración en este día.